Javier, creo que podemos volver contigo. Recapitulamos, como decíamos, encuesta de constructores en Estados Unidos, de expectativa de los constructores. ¿Qué entorno están dibujando? Efectivamente, Marta, ahora sí, de 35 a 42 puntos se dispara esa encuesta del sentimiento de los constructores de vivienda que elabora la NAHB. Se esperaban 37 puntos, por tanto, por encima de lo esperado. Y las tres categorías que componen la encuesta, porque al final es un índice de estas tres categorías recopiladas, donde los encuestados, que son los constructores de viviendas, responden sobre el tráfico de posibles compradores, las ventas presentes y las ventas futuras. Como estamos viendo, los tres indicadores que estoy mostrando en el gráfico pues han repuntado durante este último mes, indicando también y liderados sobre todo también por las perspectivas de ventas futuras. De hecho, si miramos únicamente la categoría de expectativa de ventas futuras por parte de estos constructores de viviendas, es la mayor de la historia de la encuesta si excluimos la recuperación tras la pandemia. Por tanto, si excluyésemos la pandemia, sería la mayor subida del sentimiento sobre las ventas futuras de estos constructores de viviendas. Así que aquí volvemos a un sentimiento muy positivo, sobre todo de cara al mercado inmobiliario, que hasta hace unos pocos meses mostraba datos bastante preocupantes. ¿Y qué está pudiendo pasar para que de repente los constructores de viviendas vuelvan a ser tan optimistas? Bueno, pues un poco lo que estamos viendo con el resto de datos también. Una Fed persistente con ese soft landing, unos economistas que poco a poco van diciendo que es más posible lograr el aterrizaje ligero y, por tanto, conseguir que la economía se mantenga. Sea como sea, lo que tenemos que mirar, lo primero, lo que ha dicho el Chief Economist de la NAHB, dice que aunque la Fed siga subiendo los tipos de interés y aunque todavía quede camino antes de ese pivot, que posiblemente los tipos hipotecarios ya hayan hecho su techo en este ciclo económico y que por ende así lo estén viendo los constructores de viviendas. Lo cual es un poco prematuro decir eso cuando hoy, por ejemplo, teníamos el tipo hipotecario de la MBA rebotando otra vez y cuando estamos viendo datos que hacen que la Fed todavía le quede mucho más trabajo por delante. Sea como sea, no olvidemos que una cosa es lo que opinan los constructores de viviendas y otra lo que opinan los compradores. Y quien marca el precio son los compradores. Fíjense esta gráfica que compara ese sentimiento de los constructores en línea verde clarito y en rojo ese sentimiento, en cambio, de los consumidores. Y por mucho que el sentimiento de los constructores haya aumentado y eso se traduzca en que va a haber más oferta en el mercado y más construcción, no olviden que al final quien marca la demanda y quien marca el precio son los consumidores. Muy interesante, por tanto, muy interesante en el marco en el que nos estamos moviendo, sobre todo